¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Como siempre, en este su canal Adventista del Séptimo Día, un canal cristiano, un canal que tiene como propósito la predicación del Evangelio eterno y el estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo, al repaso de lección de escuela sabática para adultos, a la lección número 8 para el 22 de febrero del año 2025. Estamos en el primer trimestre y la lección se titula Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. Y antes de ir al punto central, como siempre, quiero invitarles para que vayamos a Dios en oración. ¿Me acompañan? Los que pueden hacerlo de rodillas, y los que no, en donde quiera que se encuentren. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora, oh Padre, rogamos humildemente, Señor, que la sangre de Jesucristo sea suficiente para el perdón de nuestros pecados y que sea suficiente para que puedas purificar nuestros labios, que durante la semana, Señor, sin duda se contaminaron con el mundo, para que nos puedas curar de cada una de nuestras enfermedades, para que puedas quitar de nuestro cuerpo y de nuestra mente la apatía y podamos servirte, Señor, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Habilítanos con poder en esta hora, Padre eterno, y que este estudio sea para vida y para vida eterna, Señor. Y vamos entonces a iniciar con tu bendición, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo rogamos humildemente. Amén, amén. Vamos al punto central de esta lección, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo tenemos paz. En Cristo somos más que triunfadores. Jesús esperaba con confianza la cruz, plenamente seguro de que triunfaría sobre los poderes de las tinieblas de este mundo y sería derrotado. De esa forma, los discípulos y nosotros no teníamos ya nada que temer. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Interesante, sin duda, esta lección. La providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. ¿Es Dios responsable del dolor, la muerte, las guerras, el hambre? ¿Estamos predestinados por Él para cumplir un propósito concreto en esta vida? Si es así, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios y nos enfoquemos en esta lección. Para empezar, vamos a Salmos 81, 11 al 14. Salmos 81, 11, 14. Miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Le suena común esto? Sin duda sí. Muchos hoy en día se niegan a escuchar la voz de Dios. Pero lo más interesante en esto es que Israel, el pueblo escogido, tampoco quiso saber nada de Dios. Versículo 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. ¿Qué vemos en este versículo? Que Dios respeta nuestro libre albedrío que nos dio en un principio. Versículo 13. Oh, si hubiera oído mi pueblo y si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos. ¿Hay poder en Dios? Sí, hay poder. ¿Nos puede librar Dios de la muerte? Sí, nos puede librar de la muerte. Dice el versículo 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Sin duda es así. Ahora, vayamos a Lucas 7:30. Lucas 7:30.
Recuerden que este es un estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Abran sus Biblias. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es interesante esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los designios de Dios? A cada grupo de las personas que habían venido para ser bautizadas a Juan, había bosquejado con ciertos detalles lo que debían hacer para producir frutos dignos de arrepentimiento. Es probable que algunos de los dirigentes religiosos hubieran sido bautizados, pero en el mejor de los casos fueron pocos los que aceptaron este rito administrado por Juan. Se negaron a admitir que eran pecadores y que necesitaban arrepentirse. Allí Mateo 3:6. Y el bautismo de Juan significaba arrepentimiento, pero como ellos no sentían ninguna necesidad de cumplir este requisito, no fueron bautizados por él. Y así hay mucha gente, lo mismo, ¿verdad? Mucha gente que siente que no necesita de bautizarse. Ahora, vamos ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 34. Miren el lamento que Jesús hace, ¿verdad? Porque sin duda Dios no es enemigo de sus criaturas, sino es enemigo del pecado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Esta cita, en lo particular, a mí me entristece y me enternece, ¿sí? Por el rechazo del pueblo escogido a nuestro Salvador. Ahora, quiero invitarles a que vayamos a Tito 1:2. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice, en la esperanza de la vida eterna. ¿Estamos con esa esperanza de vida eterna? ¿El mundo está con esa esperanza de vida eterna? Si no conoce a Cristo, sin duda no creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, el cual Dios, que no miente, prometió. ¿Desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. La vida eterna era la meta del ministerio de Pablo y el propósito del verdadero cristiano, el cual edifica su vida sobre los cimientos, sobre los principios de la verdad, como dice ahí en Tito 1:1. Al hablar Pablo como siervo y apóstol de Jesucristo y exhortando a sus escogidos de Dios a que vayan al conocimiento de Jesucristo, quien es la verdad, ¿verdad? Según la piedad de Dios. Ya, ahora, enfocados ya en este estudio, en este repaso de escuela sabática para adultos, la lección 8, vamos rápidamente a la pequeña introducción de esta lección. Aunque Dios es omnipotente y soberano, no es responsable de todo lo que sucede. Hay cosas que Dios no hará ni puede hacer desde el punto de vista de la naturaleza moral de su carácter. Sin embargo, la providencia divina puede transformar una situación terrible en una bendición. ¿Cuál es la temática de esta lección? La lección de esta semana enfatiza 3 ideas principales. Número 1, Dios es el soberano, aunque no todos sus deseos se cumplan. Dios no determina lo que sucede, aunque es todopoderoso. Está moralmente comprometido con el libre albedrío humano. En consecuencia, no todo lo que sucede está en armonía con sus deseos, sino que es consecuencia de las decisiones de las criaturas moralmente libres. Dios es soberano en el sentido de que hace realidad su propósito providencial y tiene en cuenta las decisiones libres de sus criaturas. Pueden ser contrarias a lo que Él prefiere y hacen entrar en acción lo que podríamos llamar su voluntad reparadora. Número 2, la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios no hará y no puede hacer en razón de su carácter moral. Este concepto es significativo para nuestra comprensión desde la
providencia divina en el mundo. Las acciones providenciales de Dios son coherentes con su amor y no son impuestas por Él, es decir, no anulan la libre elección humana. Por lo tanto, la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío de sus criaturas. Y número 3, la providencia divina incluye acciones ideales y correctivas. Las acciones providenciales de Dios no se definen solo en los términos de su voluntad ideal, basada exactamente en lo que Dios desea, sino que incluyen intervenciones reparadoras que se apartan de lo que Dios prefiere, para sus criaturas. Aún así, Dios puede transformar una situación contraria a su voluntad moral en algo que esté alineado con su deseo ideal. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida o a la vida? ¿Es todo lo que ocurre en nuestra vida el fruto de la voluntad de Dios? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué has aprendido acerca de la providencia divina a partir de la historia de José? Vamos pues al comentario general de la lección. Dios es soberano aunque no todos sus deseos se cumplan. Uno de los interrogantes clave debatidos en el libro Four Ways on Divine Providence, en otras palabras, 4 perspectivas acerca de la providencia divina, es si Dios siempre consigue lo que desea. Esta pregunta plantea el desafío de cómo conciliar la responsabilidad moral del ser humano con la soberanía de Dios, según Dennis W. Jowers en su libro Four Ways on Divine Providence del año 2011. En la página 10. Si Dios siempre consigue lo que quiere, entonces puede hacer algo diferente de lo que Dios desea, y en consecuencia todo lo que sucede en el mundo está de acuerdo con sus deseos, incluyendo lo malo. En esta última instancia, esto no nos llevaría a concluir que Dios es el culpable de que el mal existe en el mundo, pero esa imagen es contraria a la benevolencia amorosa de Dios y a la libertad moral de sus criaturas, como se observa en las Escrituras. Hay varios lugares en las Escrituras donde algunas personas, incluso el pueblo de Dios, actúan de manera diferente de lo que Dios desea. Por ejemplo, en Salmos 81, 11 al 14, al llamar a Israel para que se arrepienta, el Señor se queja de que su pueblo no oyó su voz. Ya lo leímos. Israel no me quiso, por eso los dejó a la dureza de su corazón y caminaron con sus propios consejos. Pero también dice Dios: si mi pueblo me hubiera escuchado, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Y yo digo amén. Asimismo, en Isaías 66:4, el Señor subraya tristemente que cuando Él llamó, nadie respondió. Cuando hablé, no escucharon. Antes hicieron lo malo ante mis ojos y eligieron lo que me desagrada. Otro ejemplo está en Ezequiel 18:23, donde Dios afirma que no se complace en la muerte de los malvados. Por el contrario, su deseo es que los malvados se arrepientan y vivan. En los evangelios se nos dice que los fariseos y los sabios de la ley desecharon el plan de Dios para ellos. Lucas 7:30. Del mismo modo, Jesús se lamenta porque Jerusalén vivía en rebelión contra sus deseos. Por eso dijo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Ahí en Lucas 13:34, como una gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste. Este cuadro bíblico indica que las decisiones de sus criaturas moralmente libres no anulan la soberanía de Dios, ni impiden que sus deseos divinos queden insatisfechos. Esto se debe a que existe una diferencia entre la voluntad ideal de Dios y su voluntad efectiva. En última instancia, tal como enfatiza Job, ningún plan tuyo de Dios puede ser frustrado, dice ahí en Job 42:2. Beckman sugiere que Dios no siempre consigue lo que quiere, es decir, su voluntad ideal, pero sin duda cumplirá su propósito providencial general y amoroso, es decir, su voluntad efectiva. Más concretamente, Dios se sujetó
voluntariamente al descontento temporal provocado por el mal. Sin embargo, Él está satisfecho en el sentido general de su propósito, ¿verdad?, de que se cumplirá en última instancia, y ello hará posible la máxima satisfacción para todo el universo dentro de una relación de amor eternamente armoniosa, según nos dice ahí Peckman en su libro Filosofía Cristiana, página 15, número 2 del año 2013, y lo mismo en la página 236. Vamos al punto número 2. La omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. Como Dios es todopoderoso, el Señor puede hacer cualquier cosa. Nada es imposible para Él. Génesis 18:14, Marcos 14:36 y Lucas 18:27. Vamos por lo menos a revisar una de estas citas. Lucas 18:27. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué le preguntaron sus discípulos al ver que el joven rico se dio la vuelta y no quiso escuchar más a Jesús? ¿Qué le preguntaron o qué le dijeron? ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Esto dijo Jesús entristecido. Y sus discípulos, o los que oyeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Esa fue la pregunta de los que le estaban escuchando, quizás también de algunos de los discípulos. Por lo tanto, desde el punto de vista de su poder y libertad de acción, Dios puede hacer lo que quiera. Sin embargo, desde el punto de vista de la naturaleza moral, de su carácter y de sus decisiones libres respecto de la existencia y la realidad del mundo creado, hay cosas que no hará y que en ese sentido no puede hacer. Desde esa perspectiva, la Escritura afirma que Dios no puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no miente, Tito 1:2, Hebreos 6:18. No puede ser tentado por el mal, Santiago 1:13. Y no puede negarse a sí mismo, segunda de Timoteo 2:13. Esta concepción del carácter moral de Dios es importante para nuestra comprensión de la providencia divina, es decir, de las acciones del Dios en el mundo. Aunque Él tiene el poder y la libertad de hacer cualquier cosa como parte de su carácter y sus decisiones. Ahora, Elena G. de White subraya que Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia de sus criaturas. Ahí en Conflicto de los Siglos, página 649. En el camino a Cristo, ella menciona que Cristo está dispuesto a liberarnos del pecado, pero Él no fuerza la voluntad, y si por la persistencia de la transgresión la voluntad se inclina enteramente al mal y no deseamos ser libres, y si no queremos aceptar su gracia, ¿qué más puede hacer? Hemos obrado nuestra propia destrucción por causa de nuestro deliberado rechazo de su amor, dice ella ahí en la página 30. No hay nada imposible para Dios. Tenemos un Dios de libertad. Este principio, que debido a su carácter amoroso, la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío de sus criaturas. Sus acciones providenciales no fuerzan la conciencia, lo que explica que apela amorosamente a nuestras mentes para que elijamos la vida y no la muerte, Deuteronomio 30, versículos 15 al 20, y para que no endurezcamos nuestros corazones a su voz, Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Aunque Él desea la salvación de todos, Ezequiel 3:11 y 1 Timoteo 2, versículos 4 al 6, Tito 2:11 y 2 de Pedro 3:9, la Biblia no enseña que todos se salvarán. Por ejemplo, veamos Mateo 25, 31 al 46. Miren lo que dice con respecto al juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, versículo 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá
a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Versículo 36, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me vestiste, y en la cárcel y veniste a mí. Ahora, vayamos también a Juan 5, 28 y 29. Otro ejemplo. Juan 5, 28 y 29. Hablando de su autoridad, Jesús. Dice ahí en el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La actividad providencial de Dios es coherente con su amor. Por definición, una relación amorosa no puede ser forzada, sino que implica necesariamente la libre elección como fuente de amor. Primera de Juan 4, 7 al 8. Dios no fuerza ni determina nuestro amor, sino que expresa su profundo amor por nosotros con el deseo de infundir ese amor a nosotros. Juan 3:16 y Primera de Juan 4:19. Según Primera de Juan 4:19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Un amor genuino hacia Dios se basa en una convicción personal acerca de su carácter amoroso y justo, como lo expresa bellamente la pluma inspirada en esta joya que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 22. Solo el servicio por amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe ser basada en la convicción de su justicia y benevolencia, dice Elena G. de White. Ahora bien, vamos al último punto de este comentario, de esta lección, Escuela Sabática para Adultos, lección número 8. La providencia divina incluye acciones ideales y correctivas. Teniendo en cuenta que la soberanía de Dios no excluye sus deseos insatisfechos y su omnipotencia no significa que sus acciones providenciales fuercen las decisiones de sus criaturas. La providencia divina no debe ser definida solo en términos de acciones derivadas de la voluntad o el deseo ideal de Dios, en vista de que muchas situaciones son causadas por decisiones humanas incompatibles con la voluntad moral de Dios. Algunas acciones providenciales divinas son de naturaleza reparadora, en el sentido de que Dios transforma una situación contraria a su voluntad moral en algo que está alineado con su deseo moral ideal. La noción de la acción divina, providencial y reparadora se observa especialmente en la historia de José. Él interpreta la ambigüedad de su doloroso pero asombrosa experiencia de vida, donde estuvo paradójicamente influida tanto por las malas intenciones humanas como por la amorosa providencia divina. Primero no excluye lo segundo. Lo primero no excluye lo segundo. Lo segundo no justifica lo primero. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: ustedes pensaron mal de mí, sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En resumen, la providencia de Dios transforma una situación miserable, resultado de las malas intenciones y acciones injustificables de los seres humanos, en una bendición que nunca podríamos prever. Elena G. de White utiliza la terminología propia de la anulación o revocación para describir la providencia reparadora de Dios. Miren lo que dice ahí en Patriarcas y Profetas, página 216. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegara a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados por sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que esto se cumpliera. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios al ocasionar el mismo acontecimiento que trataban de impedir. Sin duda, esta conclusión acerca de José, el hijo de Jacob, al que amaba mucho más que a los demás, se muestra
cuán providencial es el amor de Dios al fungir también como reparador de las decisiones malas que muchos de sus hijos toman en determinado momento. Aunque no siempre sigamos los deseos de Dios para nuestra vida, Él puede transformar cualquier situación terrible en una bendición. A partir de ese punto, debemos analizar cada decisión que hagamos. Que el Señor les bendiga y que podamos, con la ayuda de Dios, si Él nos permite, estudiar la siguiente lección. Hasta pronto.